Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Somos Javier y Laura viviendo en Arabia Saudita. En el día de hoy les vamos a ofrecer el tercer y último video de esta serie dedicado a la hermosísima ciudad de Alula. Los vamos a llevar a que conozcan los sitios más emblemáticos de esta ciudad, pero esta vez en una excursión desde el aire. Así que abrochate el cinturón que ya despegamos y, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Esta aventura comienza en el Winter Park, sitio donde es el punto de encuentro para todas las excursiones y actividades que ofrece Alula. Allí nos esperaba una camioneta que nos trasladó hasta el helipuerto. La nave ya estaba lista para partir, pero nosotros todavía con un poco de ansiedad. Era nuestra primera vez viajando en helicóptero. ¿Y? ¿Subimos? Obvio. Y sí, amigos, la verdad que estábamos un poco ansiosos y un poco temerosos, ya que era nuestra primera experiencia volando en helicóptero. Sí, porque ya habíamos volado anteriormente en globo, que tenemos un video y que si no lo viste te dejamos acá el enlace para que lo veas y para que comentes. Como se puede observar, lo primero que encontramos es la formación rocosa más conocida de Alula, la roca elefante. En este sitio de acceso gratuito se puede tener vistas maravillosas de esta formación, así como también disfrutar de un ambiente relajado para observar atardeceres. Y al llegar la noche, se pueden contemplar las estrellas a la luz de las velas en un entorno de música suave. El lugar ofrece servicios sanitarios, de cafetería y de información turística. La excursión continúa y ahora nos lleva hacia el sitio arqueológico de Egra. Este lugar es tan importante que le ha valido a Alula y al Reino de Arabia Saudita el reconocimiento de este lugar como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un lugar tan increíble y tan maravilloso que le hemos dedicado un video completo que, si no lo viste, acá arriba te dejamos el enlace para que vayas y lo veas. Imponente y magnífica se eleva Madain Saleh, que significa castillo solitario, la tumba más emblemática de todo Egra. Egra fue la capital del sur de la civilización nabatea, cuya ciudad más importante era Petra, en la actual Jordania. Este sitio sorprende con sus antiguas tumbas excavadas en las rocas rojas y doradas. Llama la atención el perfecto estado de conservación de las mismas y desde el aire comprendemos mejor la técnica que utilizaron para construirlas,
que consistía en tallar la roca desde arriba hacia abajo, como prueba esta tumba sin finalizar. Una de las características principales de Alula es la exuberancia de su vegetación. Desde edades inmemoriales han proporcionado un oasis para el descanso de los comerciantes, peregrinos y otros viajeros. Actualmente es una fuente de riqueza agrícola que produce abundantes cosechas de cebada, trigo, avena, higos, aceitunas, cítricos, hierbas aromáticas y, por supuesto, dátiles. Algo muy llamativo que se puede apreciar desde el aire son los cultivos circulares. Sí, es una forma muy rara y muy llamativa. Esto se debe a que ellos hacen una perforación profunda para llegar a las napas de agua y a través de esa perforación, mediante una bomba, extraen el agua desde las profundidades y conectan esa bomba a un regador que va girando como si fuesen las agujas del reloj a través de un centro y produce esa estructura circular que nos llama la atención desde el aire. Sobrevolando el valle de Ayar, nos encontramos con esta magnífica obra de arquitectura, incluida en el libro Guinness de los Récords por ser el edificio cubierto de espejos más grande del mundo. Su nombre es Maraya, que significa espejo o reflejo en árabe. Bueno, verdaderamente un lugar magnífico, impresionante, impactante. Ver una estructura toda de cristal, es un diamante literalmente en el desierto, cómo se refleja. Quizás desde el aire no se nota tanto como estar ahí al lado. Así es, estuvimos al lado de esta estructura de espejos tan increíble que parece levantarse de la arena como si fuese realmente un espejismo. Y cuando uno mira el cielo o las montañas que rodean esta estructura, llega un punto en que uno se confunde y no sabe si lo que está viendo es la montaña o el cielo reales o el reflejo de estos sobre esta magnífica estructura. Una vez que visitamos todos los sitios más importantes de Alula, la excursión llegó a su fin y volvimos al punto de partida. Y bueno, qué linda experiencia. La verdad que sí, y realmente superó nuestras expectativas porque estábamos con un poquitito de temor ante lo nuevo, nunca habíamos volado en helicóptero, pero por suerte nos tocó un día muy lindo, sin viento, y tanto el despegue como el aterrizaje fueron muy suaves y el piloto realmente muy experimentado nos transmitió confianza y seguridad en todo momento. La verdad que disfruté todo el viaje desde el aire, espero que ustedes también. Lo que les vamos a pedir ahora, lo de siempre, que si el video les ha gustado, nos dejen un like. Que se suscriban al canal. Y sobre todo, que nos dejen los comentarios. Nos encanta leerlos. Y aquellos que ya lo han hecho, saben bien que les hemos respondido absolutamente a todos. Y ahora nos vamos a despedir con una palabra que significa... Que significa gracias y que en árabe se dice Shukran.